Bueno, vamos a hacer un repaso de conceptos sobre estructura de la materia y propiedades periódicas de los elementos que vieron en el curso de Química General durante el ciclo lectivo anterior. En primer lugar, vamos a recordar qué es un modelo. Un modelo es una representación simplificada de la realidad. A modo de ejemplo, podemos decir, bueno, una maqueta es un modelo de un edificio, por ejemplo. Un prototipo sería otro ejemplo de un modelo. Un diagnóstico también es un modelo del estado de salud de una persona. De esta manera, en lo que hace a la estructura de la materia, sus propiedades, su composición, también fueron propuestos a lo largo de la historia distintos modelos para poder explicar la estructura, sus propiedades y cómo funcionan. A lo largo de los años, los modelos atómicos han cambiado y hoy vamos a recordar cuáles son algunos de los modelos atómicos. Podemos mencionar como uno de los primeros modelos atómicos el que dio lugar a la teoría atómica de Dalton. John Dalton, un maestro inglés, propuso un modelo muy completo para explicar los datos experimentales relacionados con la estructura o la naturaleza de la materia. Y es así como en 1803 asentó las ideas principales de lo que constituyeron después la teoría atómica de Dalton. En líneas generales podemos decir que todos los elementos se componen de diminutas partículas indivisibles llamadas átomos. No se crean ni se destruyen átomos durante las reacciones químicas. Todos los átomos de un elemento dado son iguales, pero los átomos de un elemento difieren de los átomos de todos los demás elementos. Cuando se forman compuestos, los átomos de elementos diferentes se combinan en proporciones definidas y pequeñas de números enteros. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para dar una molécula de agua. Cuando se lleva a cabo una reacción química, los átomos de las sustancias iniciales reaccionan con otros para formar nuevas sustancias diferentes, con combinaciones de átomos distintos, pero durante ese cambio químico no hubo creación ni destrucción de átomos. Por supuesto que esa teoría no era perfecta, sin embargo, era tan sencilla y profunda que algunas modificaciones menores no consiguieron destruir las verdades fundamentales que explicaba Dalton. Por supuesto, los enunciados de Dalton requirieron de ciertas modificaciones. Por un lado, una de las principales objeciones a esta teoría es que los átomos son partículas indivisibles. Hoy en día sabemos que esto no es así, que existen más de 100 partículas subatómicas, muchas de ellas, o la mayoría, de vida efímera, pero bueno, hay partículas menores en la composición del átomo, de las cuales las principales y en las cuales nos vamos a centrar son protones, electrones y neutrones. Por otro lado, sabemos que no todos los átomos de un elemento son iguales. Hemos hablado sobre la existencia de los isótopos. Son átomos de un mismo elemento que difieren en la masa atómica porque tienen diferente número de neutrones en el núcleo atómico.
Luego de esta teoría atómica de Dalton, aparece otro modelo atómico, que es el de Thomson en 1904. Thomson basa su modelo en el estudio de los rayos catódicos y el descubrimiento del electrón, y propone su modelo, que es una especie de budín de pasas, en la que los electrones aparecían incrustados en una especie de pastel o de budín, como si fueran las pasas de este pastel. De esta manera, él pretendía explicar que la mayoría de la masa estaba asociada con la carga positiva y que había un número determinado de electrones distribuidos uniformemente dentro de esa masa con carga positiva. Si bien el modelo de Thomson explicaba adecuadamente muchos de los hechos observados de la química y de los rayos catódicos, hacía predicciones incorrectas sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos. Estas predicciones del modelo de Thomson resultaban incompatibles con los resultados del experimento de Rutherford. Rutherford y sugería que la carga positiva estaba concentrada en una pequeña región en el centro del átomo, que es lo que posteriormente se conoció como núcleo atómico. El modelo atómico de Rutherford permitió explicar esto último, revelando la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente y de elevada densidad. Posteriormente viene Bohr, casi un siglo o más de un siglo después que esa teoría de Dalton. Bohr en 1913 hizo la revolucionaria sugerencia de que los electrones de los átomos existen en niveles de energía específicos. Los electrones no pueden tener cualquier cantidad de energía, sino que deben tener ciertos valores específicos. Como analogía, podemos mencionar que esto es como decir que podemos apoyarnos en escalones específicos de una escalera, pero no en el espacio entre ellos. Podemos subir un determinado número de escalones hasta un nivel más alto o bajar de regreso a un estado basal o de menor energía, en este caso menor energía potencial. Al pasar de un escalón a otro, la energía potencial, que es la energía debida a la posición, cambia en cantidades definidas o cuantos de energía. En el caso de un electrón, su energía total, que sería la suma de energías potencial y cinética, cambia al pasar de un nivel de energía a otro dentro de un átomo. La absorción de un fotón o cuanto de energía, ¿qué es un cuanto de energía? Un paquete de energía extremadamente pequeño con una cantidad definida de energía. Entonces, cuando se produce la absorción de un fotón o cuanto de energía, se eleva el electrón a un nivel de energía más alto, conocido como un estado excitado. Cuando el electrón cae luego a niveles de energía más bajos, se desprende energía en cuantos específicos en forma de luz. ¿Cómo podemos llevar electrones de átomos de un estado de menor energía a uno de mayor energía? Mediante calor, mediante luz, mediante bombardeo con electrones, mediante electricidad o simplemente mediante reacciones químicas. Entonces, resumiendo, de acuerdo con el modelo atómico de Bohr, los electrones se mueven en órbitas en torno al núcleo, de manera semejante al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Los diferentes niveles de energía se pueden representar como órbitas distintas. Una órbita es una trayectoria definida
de los planetas, por ejemplo, alrededor del Sol, o de los electrones alrededor del núcleo atómico. En un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que es el átomo más simple, un electrón está habitualmente en el primer nivel de energía, que sería el nivel de energía más bajo y más próximo al núcleo. Todos los átomos que tienen sus electrones en sus estados de energía más bajos se encuentran en lo que se conoce como estado basal, estacionario o estado fundamental. Cuando la energía en forma de calor o luz, por ejemplo, hace que los electrones salten a niveles de energía más alto, se dice que el átomo está en un estado excitado. Cuando estos electrones excitados regresan a su estado basal, se libera energía. Si la energía liberada tiene longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros, que es el rango de la luz visible, se observa luz visible. Como ejemplo, podemos mencionar los colores de los carteles luminosos de neón que se observan, se debe a que los electrones, que son empujados a un nivel o estado excitado por la energía eléctrica, regresan a su estado basal. Además, Bohr pudo deducir que cada nivel de energía de un átomo solo podía contener cierto número de electrones. El número máximo de electrones que pueden estar en un cierto nivel de energía está dado por la fórmula 2 por n al cuadrado, donde n es igual al número del nivel de energía que se está llenando. Así, en el nivel de energía n igual a 1, la población máxima es de 2 electrones. En el segundo nivel de energía, la población máxima es de 8 electrones. En el tercer nivel de energía, 18. Además, la diferencia de energía entre los niveles va siendo cada vez menor a medida que nos alejamos del núcleo. Es decir, los niveles de energía están más próximos entre sí a medida que aumenta el valor de n, el nivel de energía. Posteriormente surge el modelo mecánico cuántico del átomo. El modelo atómico de Bohr estableció con claridad el concepto de niveles de energía definidos en el interior de los átomos, pero este modelo no era suficientemente bueno. Ciertas preguntas permanecían aún sin respuesta. El francés Louis de Broglie, un estudiante de posgrado de física, en 1924 escribió una tesis doctoral en la que presentaba la idea de que si la luz manifiesta ciertas características de partículas, o sea, la luz es onda, pero además está constituida por fotones, también podríamos pensar que la materia puede mostrar características de ondas. En otras palabras, de Broglie afirmaba que un haz de electrones debería mostrar características ondulatorias y comportarse como un haz de luz. Posteriormente, en 1926, Schrödinger, uno de los estudiantes de posgrado de Bohr, formuló complejas ecuaciones matemáticas con base al trabajo de de Broglie. Las ecuaciones de Schrödinger combinaban las propiedades de onda y la naturaleza de partícula de un electrón en complejas ecuaciones probabilísticas. Estas ecuaciones solamente tienen resolución matemática exacta para el átomo de hidrógeno, que es un átomo con un solo electrón. Sin embargo, los químicos extrapolan las conclusiones de resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo más simple a átomos polielectrónicos. Las ecuaciones de Schrödinger permiten obtener valores que corresponden a regiones de alta probabilidad de encontrar a los electrones en torno a un núcleo. Al igual que una nube de electrones, las regiones de alta probabilidad electrónica no son las órbitas planetarias definidas del modelo de Bohr, sino que representan, en cambio, niveles de energía menos definidos
y también regiones denominadas subniveles o subcapas. Cada uno de estos subniveles contiene uno o más orbitales. Cada orbital es una función matemática que corresponde a una región del interior de un átomo ocupada por un máximo de 2 electrones con spin opuesto. El modelo planetario de Bohr recibió otro duro golpe en 1927, cuando el físico alemán Heisenberg llegó a la conclusión de que es imposible establecer con precisión tanto la posición como la cantidad de movimiento de un electrón. Si el electrón se comporta como partícula, sí debería ser posible establecer de forma precisa su posición y su velocidad. Pero si es una onda, como lo propuso de Broglie, no podemos conocer con precisión y de manera simultánea la posición y la velocidad del electrón. Y esto se conoció como principio de incertidumbre de Heisenberg. Es imposible establecer la trayectoria específica de un electrón. Es incierta la trayectoria específica de un electrón. Con la ayuda de la compleja teoría que hoy conocemos como la mecánica cuántica, es posible calcular la probabilidad de encontrar un electrón en lugares específicos dentro de un átomo o molécula. Vemos entonces cómo, de la mano de los numerosos descubrimientos que tuvieron lugar desde los tiempos de Dalton hasta Schrödinger, nuestros conocimientos del átomo fueron cambiando en grado considerable y así surgió un modelo del átomo más exacto, aunque más complejo. Bueno, todo esto nos conduce, o a partir de los cálculos de la mecánica cuántica, podemos decir que cada nivel de energía de un átomo comprende uno o más subniveles, también conocidos como subcapas. El primer nivel de energía tiene un solo subnivel. El segundo nivel tiene 2 subniveles. El tercer nivel de energía tiene 3 subniveles y así sucesivamente. En otras palabras, el nivel de energía N tiene N subniveles. Cada subnivel tiene uno o más orbitales, cada uno de los cuales es una región de forma tridimensional específica. Los orbitales se designan mediante letras minúsculas S, P, D y F. Los electrones en estos orbitales se ubican a razón de 2 por cada orbital, deben tener espines opuestos. Para poder distribuir electrones de un átomo en niveles, subniveles y orbitales, esto es, hacer la configuración electrónica, debemos representar de manera concisa esta distribución, para lo cual vamos a tener en cuenta una serie de reglas. En primer lugar, utilizar una notación adecuada del tipo n por L a la x, donde N indica el nivel N de energía. L es el subnivel y el supraíndice X indica la cantidad de electrones presentes en ese subnivel. Por otro lado, vamos a recurrir a la regla de las diagonales o principio de Aufbau o principio de construcción creciente, que enseguida vamos a ver. Vamos a recurrir al principio de exclusión de Pauli y vamos a usar también el principio de máxima multiplicidad o regla de Hunt. Recordemos qué es cada una de ellas. El principio de Aufbau o regla de las diagonales indica que los electrones
pasan a ocupar los orbitales de menor energía y progresivamente se van llenando los orbitales de mayor energía. Es decir, los electrones primero llenan niveles y subniveles de menor energía y una vez llenos estos, comienzan a ingresar en subniveles de una energía superior. Se puede recurrir a esta representación conocida como regla de las diagonales, en las cuales, si seguimos la dirección que indica cada una de las diagonales, se puede observar el orden de llenado de los subniveles en los respectivos niveles de energía. Por supuesto que esta regla de las diagonales no es necesario o no requiere de ser recordada, porque nosotros vamos a ver cómo, conociendo la tabla periódica, la organización de los elementos en la tabla periódica, podemos distribuir electrones en niveles y subniveles de energía creciente. Bueno, ¿qué decía el principio de exclusión de Pauli? Dos electrones de un átomo no pueden tener el mismo conjunto de los 4 números cuánticos, NL, ML y MS. Esto nos da lugar a que si dos electrones ocupan el mismo orbital, deben tener espines opuestos. Esto se conoce entonces como principio de exclusión de Pauli. Allí vemos cómo si cada una de estas líneas representa un orbital atómico o casilla cuántica, lo correcto es la representación de los dos electrones con espines opuestos que se representan mediante esas flechas, y la representación de la derecha sería incorrecta. También vamos a recurrir a la regla de Hahn. La regla de Hahn se refiere a que los electrones no se aparean en un orbital hasta que todos los orbitales de ese subnivel tienen cada uno un electrón. Es decir, los electrones no apareados tienen espines iguales o paralelos. De esta manera, también, bueno, también puede expresarse esta regla de Hahn como que los electrones, por ser partículas con carga negativa, tienden a separarse, por lo que si en un mismo subnivel hay orbitales disponibles, los electrones tienden a ocupar lo máximo posible de esos orbitales. Esto aparece, por ejemplo, en el subnivel P, donde tenemos 3 orbitales P. Entonces, los electrones van ingresando apareados con espines iguales antes de comenzar a aparearse. Entonces, si tenemos que están entrando electrones en el subnivel P, el primero entra en el orbital PX, el segundo en el PI, el tercero en el PZ y el cuarto aparea al primer electrón en el subnivel PX. Luego aparea al electrón del orbital PI y luego entra en el orbital, el sexto, en el subnivel, en el orbital PZ. Esta situación vamos a ver que aparece en el caso de orbital en el subnivel P, en el subnivel D, en el subnivel F. Bueno, aquí tenemos la representación de una tabla periódica de los elementos. Sabemos que el número atómico de un elemento es el número de protones que hay en el núcleo de sus átomos.
En caso de átomos neutros, también coincide ese número atómico con el número de electrones, pero el concepto es que número atómico es el número de protones del núcleo atómico. Recordemos también que este número atómico Z es fundamental para la identidad de cada elemento. Actualmente los elementos están ordenados en la tabla periódica con base en su número atómico creciente. Con el desarrollo de este concepto, la ley periódica adquiere su forma actual. ¿Qué dice la ley periódica? Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. La ley periódica nos indica que si ordenamos los elementos según su número atómico creciente, periódicamente encontramos elementos que tienen propiedades físicas y químicas semejantes. Las columnas representan o reciben el nombre de grupos o familias y las líneas horizontales se denominan períodos. Tenemos 18 grupos en la tabla periódica. En esta representación podemos observar la existencia de grupos A y B. Sin embargo, la IUPAC establece que la manera más adecuada de denominar a los grupos es con números, que son esos numeritos que aparecen entre paréntesis, del 1 al 18. Los períodos de la tabla periódica son 7. Los elementos de un grupo tienen propiedades químicas y físicas semejantes y las propiedades de los elementos de un período cambian de manera progresiva al recorrer la tabla. Vamos a ver que algunos grupos tienen nombres comunes que, por ser usados de manera frecuente, es conveniente memorizar. Podemos observar aquí, en esta representación de tabla periódica, a los elementos clasificados de acuerdo a si son metales, no metales o metaloides. Metales, podemos ver, son todos los elementos en un color celeste más claro, que es la mayoría de los elementos de la tabla periódica, es decir, la mayor parte de los elementos son metales. A la derecha de la tabla periódica tenemos en un color rosado los no metales. Podemos observar que el hidrógeno, a pesar de estar en el grupo de los metales alcalinos, por conveniencia se ubica ahí, no es un metal, sino que es un no metal. Los gases nobles, que sería el grupo 18, también son no metales. Entre los metales de la izquierda y los no metales de la derecha aparecen elementos que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales y que se denominan metaloides y que se extienden a lo largo de esa escalera resaltada en la tabla periódica. Y serían entonces boro, silicio germanio, arsénico antimonio, teluro y astato. Ahí tenemos entonces un primer criterio de clasificación de los elementos en la tabla periódica. Sin embargo, mucho más útil es visualizar o comprender la tabla periódica desde una perspectiva moderna mucho más útil y verla como una representación de las configuraciones electrónicas de los elementos. Por eso es que en la tabla periódica los elementos están distribuidos en bloques con base en los tipos de los orbitales atómicos que se están llenando. Y así tenemos el bloque de los elementos S, que serían todos los que están pintados con un color fucsia, y que sería el primer grupo, el grupo 1, y el grupo 2, y le sumamos hidrógeno y helio a esos elementos del bloque S. Luego, bueno, entonces se denominan elementos del bloque S porque el electrón está entrando en un nivel, o sea, en subnivel
S, en orbitales S de un subnivel dado, en un nivel de energía dado. Luego tenemos los elementos del bloque P, que son los que están a la derecha, los que están pintados de color verde. Se denominan elementos del bloque P, dado que el electrón diferencial, es decir, el que está en ese elemento y no en el anterior, está ingresando en un subnivel P del nivel N de energía. Los elementos del bloque S junto a los elementos del bloque P constituyen lo que denominamos elementos representativos. Luego tenemos los elementos del bloque D, que son los que están en la parte central de la tabla, en los cuales el electrón diferencial está entrando en un subnivel D del penúltimo nivel de energía. Y por último, en este esquema, separados de la tabla periódica, los elementos del bloque F, en los cuales el electrón diferencial está ingresando en un subnivel F del antepenúltimo nivel de energía. Aquí tenemos los bloques, ¿sí?, con los grupos de elementos que incluyen y los nombres especiales, acompañado de la configuración electrónica de esos grupos. NS1 para los alcalinos, NS2 para alcalino-térreos, NS2P1 para los elementos del grupo 13, ¿sí? Y así los elementos del bloque P vemos cómo progresivamente el electrón diferencial está entrando en el subnivel P del nivel N de energía. Los elementos del bloque D, que abarcan los grupos 3 a 12 de la tabla periódica, conocidos como elementos de transición, podemos ver que tienen el subnivel S del nivel N de energía completo y que el electrón diferencial está ingresando en el subnivel del nivel de energía anterior. Podemos ver que hay 10 grupos correspondientes a los elementos de transición, dado que la capacidad máxima de electrones del subnivel D es de 10 electrones. Y luego tenemos los elementos de transición interna, conocidos como la serie de los lantánidos en el periodo 6 y la serie de los actínidos en el periodo 7, se conocen como elementos del bloque F, dado que el electrón diferencial está entrando en el antepenúltimo nivel, estando el nivel N completo, y también pueden estar entrando en el penúltimo nivel, en el subnivel D. Bueno, vamos a ver entonces cómo usamos esta idea de los bloques para determinar la posición de un átomo de una configuración electrónica determinada. Supongamos que queremos determinar la ubicación de un átomo cuya configuración electrónica termine en 5D4, 6S2. Vamos a mirar. Entonces, si nosotros vamos siguiendo, si nosotros tenemos mentalmente este esquema de tabla periódica, veremos que los dos primeros electrones ingresarán en el nivel 1, subnivel S. Entonces así tenemos 1S2, estamos acá. Luego los electrones, lleno el nivel 1, que tiene como capacidad máxima 2 electrones, los electrones comienzan a ingresar en el segundo nivel de energía. Entonces, 2S2, seguimos, 2P6. Estamos acá, grupo 18, en el neón, ¿sí? De número atómico 10. Luego, 3S2,
3p6. Estamos acá, en el argón, número atómico 18. Luego comienzan a ingresar los electrones en el cuarto nivel de energía, subnivel S, 4s2. Sin embargo, luego que ingresan electrones en el subnivel S del nivel 4, comienzan a entrar los electrones en el subnivel D del nivel 3. Entonces, 3 de 10. Estamos acá en el zinc. 4p6. Estamos acá. Y luego vamos al nivel 5. 5s2, 4 de 10, 5p6. Todavía no hemos llegado. El elemento en cuestión está en el nivel 6. ¿Cómo sabemos en el periodo 6? Por esto. Por este número, estos son los electrones más externos. Entonces, 6s2, estamos acá, 5d4. Entonces, 6s2, 5d1, 5d2, 5d3, 5d4. Es decir, el elemento sería tungsteno o wolframio, que está en el grupo 6 del período 6. De esta manera podemos entonces ubicar, conocida la configuración electrónica, determinar la posición de un átomo. O de manera similar, conociendo la ubicación del elemento, podemos determinar su configuración electrónica. Por ejemplo, si estamos acá, ¿sí?, en este elemento, supongamos, ¿cuál será la configuración electrónica de este elemento? Y será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, 1, 2, 3, 4, 4p5. Entonces, esta comprensión o esta interpretación o esta mirada de la tabla periódica es muy útil, ya que es una representación de las configuraciones electrónicas de los elementos. Veamos, por ejemplo, cómo sería la configuración electrónica del bromo. En la distribución de los electrones, o sea, vamos a hacer la distribución de electrones del bromo en niveles y subniveles y orbitales. Bueno, allí tenemos el átomo de Bohr con las capacidades máximas de electrones, 2 para el primer nivel de energía, 8 para el segundo, 18 para el tercero. Hasta allí tenemos 2 y 8, 10. Y aquí tenemos 20, 28, ¿sí? Y acá, para llegar a 35, que sería el número de electrones que hay que repartir, nos faltan 7 electrones, que estarían en el cuarto nivel de energía. Si analizamos esta representación, 35 es el número atómico que nos da el número de electrones, o sea, en realidad es el número de protones en el núcleo, y porque esta especie es neutra, también coincidirá con el número de electrones en la periferia del núcleo. Y 80 es el número másico que suma la cantidad de partículas en el núcleo, protones más neutrones. 35, para llegar a 80 me faltan 45. Entonces, comenzamos. 1s2, primer nivel de energía, 2s2, subnivel S del segundo nivel, y subnivel P del segundo nivel. Allí tenemos 2s2, 2p6, la configuración del segundo nivel de energía. Tercer nivel de energía, 3s2, 3p6, y antes, o sea, y el 3 de 10, que en realidad se llenará con posterioridad al subnivel S del cuarto nivel de energía. Y luego, ¿sí?, tenemos 4p5. Bueno, en esta representación podemos
ver los números cuánticos de cada o de algunos de los electrones que constituyen la estructura electrónica del bromo. Podemos prestar atención aquí cómo el electrón 31 ingresa así, el 32 paralelo al anterior en otro orbital, el 33 paralelo a los anteriores en el PZ, por ejemplo, antes de comenzar a parearse, el 34 y el 35.